La mejor venganza es ir unos cuantos pasos por delante, ver cómo todo se desmorona, sin que puedan hacer algo. Creo que no somos conscientes de que la ignorancia puede ser una forma de felicidad, al menos, mientras ignoras aquello que puede dañarte, es más fácil sentirte feliz. Eso es, básicamente, lo que me ha estado ocurriendo últimamente. Todo comenzó cuando noté que el sistema de seguridad que había instalado se desconectaba constantemente. Pensé que quizás era una mala instalación o que el equipo no era de buena calidad. Todo parecía muy extraño, así que decidí llamar a un buen amigo que sabe mucho más de estos temas que yo. Unas horas después, mi amigo vino a verme. Le expliqué lo que estaba ocurriendo con el sistema de seguridad que había instalado, se desconectaba constantemente sin motivo aparente. El sistema está conectado a todas las entradas de la casa y cuenta con una alarma silenciosa vinculada a mi móvil. Además, incluye 2 cámaras, una apuntando al patio delantero y la segunda a la entrada principal. Mi esposa no quiso que instaláramos cámaras dentro de la casa, por lo que no hay ninguna cámara dentro, y tampoco en la entrada trasera, aunque esa puerta sí está conectada al sistema. Esa puerta trasera siempre permanece cerrada. Aunque tiene una cerradura, esta es solo de apariencia, en realidad cuenta con un pestillo interno y un mecanismo de bloqueo oculto. Para desbloquearla desde fuera, es necesario levantar la manilla, tirar hacia uno mismo, bajarla y luego empujar hacia adentro. Diseñamos este sistema porque mi esposa tiende a olvidar las llaves. Le conté a mi amigo que el sistema grababa de forma continua y me enviaba notificaciones cada vez que alguien entraba o salía de casa. Sin embargo, desde hace algunas semanas, el sistema se desconectaba por horas y dejaba de enviarme alertas. Durante esos periodos, tampoco podía acceder al sistema de forma remota. Esto no sucedía todos los días, pero ocurría con suficiente frecuencia como para preocuparme. Había revisado las conexiones y probado el sistema quedándome en casa todo el día, pero mientras yo estaba presente, el problema nunca se manifestaba. Todo esto me parecía muy extraño, y al no poder identificar la causa, decidí llamarlo. Él me escuchó con atención, y tras reflexionar unos momentos, comentó que los sistemas de alarma no suelen fallar tanto. Luego añadió algo que me dejó pensando: ¿no te parece curioso que, la mayoría de las veces, se desconecte cuando no estás en casa, pero nunca pase cuando estás presente? Llegó a la misma conclusión que yo: el equipo estaba en perfecto estado, por lo que era probable que alguien lo estuviera desactivando manualmente. Entonces me preguntó por mi esposa, y no supe exactamente qué responder. Sin embargo, su pregunta me hizo replantearme muchas cosas. El sistema cuenta con una pantalla táctil instalada cerca de la puerta principal, el panel de control, desde la cual se puede activar o desactivar las cámaras, la alarma, establecer horarios de activación, bloqueo de puertas o simplemente ingresar el código de seguridad, entre otras funcionalidades. Es un sistema privado que está conectado a mi ordenador personal, donde se almacenan todas las grabaciones y quedan registradas todas las notificaciones. Solo le enseñé a mi esposa cómo activar y desactivar la alarma, además del código de seguridad, ya que el resto de las funciones son más complejas de manejar. Ignoraba si ella sabía cómo desconectar el sistema o no, pero esa duda comenzó a inquietarme. Al día siguiente, fui a una tienda a comprar una cámara. El dependiente me mostró una oferta interesante, un sistema de 4 cámaras autónomas que podían conectarse vía Wi-Fi. Eran pequeñas, de buena calidad y fáciles de instalar. En realidad, solo necesitaba una cámara, pero, como en la ocasión anterior, el dependiente logró convencerme de comprar el pack de 4 cámaras con sensor de movimiento. Decidí confiar nuevamente en él y lo compré. A pesar de las dudas y sospechas, regresé a casa sin saber exactamente qué haría con tantas cámaras, ya que solo me hacía falta una. Cuando llegué, instalé una de las cámaras apuntando directamente al sistema de alarma, para descubrir si mi esposa lo apagaba manualmente. Estuve tentado de hablarle sobre lo que estaba haciendo en varias ocasiones, pero cada vez que intentaba sacar el tema, ella cambiaba de conversación. Decía que no entendía esas cosas y rápidamente empezaba a hablar sobre sus amigos, su familia, o algún cotilleo. Al final, como tantas otras veces, terminábamos hablando de sus asuntos y yo olvidaba contarle lo mío. La semana siguiente tuve que hacer un viaje. Tengo un camión pequeño de algo de más de 2,5 toneladas, y contrato a alguien para que se encargue de realizar trabajos como mudanzas para particulares o entregas de mercancía de lunes a viernes. Los fines de semana, si surge algún trabajo, me encargo yo mismo,
el camión es como un ingreso extra que complementa mi empleo principal. Antes de salir ese fin de semana, dejé la cámara apuntando al sistema de seguridad y me fui. Al regresar, el sistema volvió a desconectarse, pero esta vez tenía una grabación. En ella, pude observar cómo mi esposa salía o entraba en casa, activando y desactivando la alarma, varias veces al día. Sin embargo, lo más revelador ocurrió cuando vi claramente que, estando ya en casa, se colocaba frente al panel de control y lo manipulaba deliberadamente. Al ver esto, pensé, ya está, tengo pruebas. Estaba decidido a confrontarla de inmediato con mis sospechas, pero mi amigo me detuvo. Me aconsejó que no lo hiciera todavía, argumentando que, en realidad, no tenía nada. Aunque en un principio me resistí a aceptarlo, más tarde, ya más calmado entendí que tenía razón. Lo único que realmente tenía era una grabación de mi esposa frente al panel de control, aparentemente desconectando el sistema de seguridad. Pero salvo esa imagen y el hecho de que ya no podía acceder al sistema de manera remota desde mi móvil, no contaba con pruebas concluyentes. Sabía que era ella quien lo desactivaba, pero eso no bastaba. Si quería enfrentarla y obtener la verdad, necesitaba más evidencia. Le pregunté cómo podría obtener pruebas si ella seguía apagando el sistema. Entonces me sugirió instalar las otras cámaras en puntos estratégicos donde pudiera ver quién entraba y salía de casa. Además, me explicó cómo usar un señuelo, comprar otro panel de control, conectarlo al sistema y configurarlo como el principal. El panel que estaba instalado cerca de la puerta solo serviría para activar o desactivar la alarma e ingresar el código, sin que realmente ejecutara más acciones. Siguiendo su consejo, pasé toda la tarde del viernes con mi amigo instalando este nuevo sistema. Ahora, si mi esposa intentaba desactivar el sistema, parecería que lo había logrado, pero en realidad, la acción no se ejecutaría. Estaba ansioso por ver si funcionaba, así que le dije a mi esposa que tendría otro viaje al día siguiente y volvería el domingo. Era mentira, me quedé con mi amigo. Tal como esperaba, la grabación mostró que ella lo apagó nuevamente, pero esta vez me saltaba las notificaciones de los sensores de la puerta y podía acceder a tiempo real al sistema de grabación. A pesar de ello, mi amigo insistió en que aún no era suficiente, así que decidí hacerle caso y ser paciente. Comencé a configurar el resto de mi plan en etapas. Las cámaras inalámbricas que había comprado las fui colocando en distintos lugares estratégicos. Pasaron los días, y mientras recopilaba más pruebas, me di cuenta de que algunas cámaras no estaban enfocando correctamente o se encontraban en posiciones donde no captaban información útil. Tuve que recolocarlas varias veces para mejorar su alcance y visibilidad. Estas cámaras estaban configuradas para activarse únicamente con el movimiento, lo que también ayudaba a ahorrar batería y almacenamiento. Tras varias observaciones, descubrí algo que me dejó atónito. Al principio, las grabaciones solo mostraban a amigos y algún familiar visitando la casa, nada fuera de lo normal. Sin embargo, al cabo de unos días, noté un cambio inquietante. Mi esposa comenzó a arreglarse con más esmero, incluso poniéndose lencería, pero no salía de casa. Se situaba frente al panel de control del sistema de seguridad, unos minutos después, aparecía un hombre que no reconocía. Aunque esto no ocurría todos los días, lo que más me llamó la atención fue la regularidad con la que este hombre visitaba, al menos 2 o 3 veces por semana. Analizando las grabaciones exteriores, pude observar cómo una camioneta blanca pasaba por nuestra calle en esos días a la misma hora. El hombre aparcaba el vehículo a varias calles de distancia. Unos 5 minutos después, aquel hombre entraba por la puerta trasera de nuestra casa. Necesitaba saber quién era, pero lo único que tenía como pista era su camioneta. No sabía su nombre, dónde vivía ni ningún otro detalle. Incluso si llegaba a descubrirlo, no tenía claro qué debía hacer a continuación. Intentando mantener la calma y pensar de manera lógica, volví a pedir ayuda a mi amigo. Él me sugirió que le pusiera un GPS al vehículo de este hombre. Aunque sabía que eso era ilegal, era una alternativa menos arriesgada que intentar seguirlo personalmente y ser descubierto. La siguiente semana, le dije a mi esposa que tenía una gran mudanza en otra ciudad y que estaría fuera toda la semana. Pedí vacaciones en mi trabajo, explicándole a mi jefe, de manera resumida, lo que estaba ocurriendo con mi esposa. Afortunadamente, lo entendió y accedió a darme ese tiempo. Al chico que tengo contratado le pedí que se encargara del camión durante toda la semana, y yo me quedé en casa de mi amigo, preparándome para lo que pudiera descubrir.
El martes de esa semana, cuando el amante llegó, aproveché para colocarle un GPS a su coche. Este dispositivo pequeño que se ocultaba de manera fácil, enviaba una señal a mi dispositivo cada minuto, permitiéndome rastrearlo en tiempo real desde mi computadora. El GPS proporcionaba una ubicación precisa, lo que me facilitó seguir sus movimientos en los días siguientes. En mi país, existe una página web oficial diseñada para promover la transparencia, que permite consultar la propiedad de los inmuebles y averiguar quiénes son sus dueños. Gracias a esta herramienta, pude obtener el nombre y el apellido del amante, además de algunos detalles adicionales, como su estado civil y demás. Es una herramienta sorprendentemente útil, aunque también un poco inquietante por la cantidad de información que pone al alcance de cualquiera. Con los datos que obtuve, investigué en sus redes sociales y descubrí que llevaban casi 20 años casados y tenían hijos que cursaban la secundaria. La imagen de su vida familiar contrastaba de manera impactante con lo que estaba ocurriendo en mi hogar. Mientras tanto, había colocado una cámara inalámbrica en nuestro dormitorio, esperando captar alguna evidencia incriminatoria. Para mi sorpresa, descubrí que no usaban nuestra cama. Sin embargo, otra cámara que había instalado en el vestidor logró grabar varios de sus encuentros, aunque no capté imágenes explícitas. Un día, mientras mi esposa salió de compras, aproveché para reposicionar discretamente la cámara del vestidor al salón. La siguiente vez que él vino, finalmente logré captarlos en pleno acto. ¿Y ahora qué? Mi amigo me dijo que, aunque ya tenía suficiente evidencia, probablemente ella lo negaría. Quizás por no querer reconocer su engaño o por no querer meter a su amante en problemas con su esposa, pero lo más seguro era que intentara ocultarlo. Además, me advirtió que, si daba un paso en falso, ella podría incluso voltear la situación e inventar algo para perjudicarme. No sabes lo que cambia una persona cuando la acorralas, me dijo. Me recordó cómo su exnovia casi le costó el trabajo cuando descubrió su infidelidad. Él intentó confrontarla creyendo que el diálogo sería la mejor opción, pero ella reaccionó de manera extrema. Enloqueció al punto de hacer todo lo posible para que no la dejara, llegando incluso a amenazar con hacerse daño. Al ver que eso no funcionaba, pasó a hacer falsas acusaciones de abuso. Sus mentiras lograron convencer a muchas personas, excepto a mí, a un par de compañeros y a su jefe, quienes fuimos los únicos que permanecimos de su lado. Por eso me insistió en que debía ser extremadamente cuidadoso y planear cada paso con antelación. Hablar con ella sin pruebas sólidas podría desencadenar consecuencias imprevisibles, y no quería que me enfrentara a algo similar a lo que él vivió. Su sugerencia fue juntar todas las pruebas y entregárselas a la esposa del amante de forma anónima. Según él, una vez que esto sucediera, las piezas caerían por su propio peso, la esposa la confrontaría y mi mujer no tendría más remedio que confesarme la verdad. Si lo hacía con cuidado, podría evitar cualquier implicación directa en la situación y protegerme de posibles represalias. Me gustó el plan, pero realmente quería acabar con esto. Así que usé Wondersare Filmora, un software de edición de vídeos y recopilé todas las pruebas que había recolectado, con fechas, horas y las junté en una línea de tiempo. Este proceso fue algo divertido, así que añadí subtítulos para dar más contexto. Cuando terminé, tuve el impulso de añadir música, así que usé música de espías como en Misión Imposible. Para cuando los amantes se encontraban en la puerta, puse música de George Gershwin, Rhapsody in Blue, y para la escena romántica añadí una canción de rock de Billy Idol, Eyes Without a Face. Incluso hice zooms de cerca. Me estaba desahogando mientras lo editaba. Puede parecer extraño, pero sentí una mezcla de emoción y satisfacción al saber que estaba varios pasos por delante. Me invadió una risa incontrolable, quizás por los nervios o por el alivio de tener el control de la situación. Había recopilado todas las pruebas necesarias pensando en usarlas tanto para mi futuro divorcio como para entregárselas a la esposa del amante de mi mujer. Sin embargo, aún no tenía claro qué hacer con esas 3 horas de vídeos editados. Sabía que no serían útiles como pruebas legales, pero dedicarme a editarlos y organizarlos me había proporcionado una especie de catarsis. Me sentí increíblemente bien al hacerlo, como si fuera mi manera de procesar lo que estaba sucediendo. Cuando todo estuvo listo, no pude evitar preguntarme si estaba perdiendo la cordura. Tenía todas las pruebas, fotos, vídeos y un pendrive con la información más comprometedora. Lo metí en un sobre junto a unos papeles que daban la apariencia de ser documentos oficiales. Para mantener el anonimato, me puse una gorra y unas gafas de pega, y fui a ver a la esposa del amante de mi mujer.
Sabía que estaría sola cuando llegara, así que recurrí a una historia preparada. Me presenté como un investigador privado contratado para verificar antecedentes de varios empleados donde trabajaba su marido. Le dije que, en el curso de mi investigación, había encontrado información relevante que debía conocer. Evité mencionar el nombre de la supuesta empresa donde trabajaba, ya que no existía. Para no levantar sospechas le expliqué que mi trabajo era particular. Le entregué el pendrive con todas las pruebas, vídeos, fotografías y registros que vinculaban a su esposo con mi esposa. Le expliqué que lo que había descubierto era importante y le compartí mis conclusiones de manera clara. Cuando me preguntó por qué hacía esto, le confesé que, en el pasado, también me habían sido infiel y que, ahora que había terminado esta investigación, sentía que lo correcto era entregarle la información. Le aseguré que esto no interfería con el supuesto caso laboral que le había mencionado antes. Curiosa, me preguntó si había hablado con el otro hombre, refiriéndose al marido de la amante de su esposo. Le respondí que no, que aunque investigar a su marido me había permitido reunir esta información y entregársela a ella con facilidad, no había tenido contacto con el otro hombre, ya que no era parte de mi trabajo. Antes de marcharme, le sugerí con sutileza que el otro hombre también tenía derecho a saber, pero dejé claro que no intervendría más en este asunto. Le dije que utilizara la información como mejor le pareciera y, sin más, me retiré. Después de dejar todo en manos de esa esposa engañada, esperé a que todo explotara. Esa misma tarde, mi esposa vino llorando, diciendo que había cometido un error, que fue algo aislado y que debía entenderla, creerla y perdonarla. La tranquilicé y le pedí que me contara todo. Estaba preparado, había colocado una cámara enfocada a la mesa donde estábamos hablando para grabar toda la conversación. Al principio, me dijo que solo había sucedido una vez, que fue un desliz. Alegó que yo no estaba mucho en casa, que se sentía sola y que había conocido a un hombre en el gimnasio. Según ella, un día él la acompañó a casa, y ocurrió. Juró y perjuró que había sido solo esa vez. Si no supiera la verdad, habría creído su historia, porque parecía genuina. No sabía que podía ser tan convincente. Le pregunté por qué me lo decía justo ahora, y me explicó que la esposa del amante la había llamado, mostrándole la información que le dejé. Según mi esposa, esa mujer le dijo que le daba la oportunidad de contármelo primero, pero que lo haría ella si no lo hacía. Por eso, mi esposa se adelantó y me confesó todo. Aunque estaba enfadado, lo que más me indignaba era su incapacidad para decirme toda la verdad. Seguimos discutiendo, y le dije que iba a pedir el divorcio. Le advertí que contrataría a un investigador, y que si descubría algo más, no habría vuelta atrás. Entonces, rompió a llorar nuevamente, rogándome que no la dejara y que la perdonara. Le dije que, si quería mi perdón, debía ser completamente honesta ahora. Fue entonces cuando me confesó que llevaba casi 4 años con ese hombre. Incluso quedó embarazada de él 2 veces, aunque interrumpió ambos embarazos. Lo peor fue recordar cómo me contó que tenía un retraso, cómo hicimos juntos el test de embarazo que dio positivo y cómo pasó de la angustia a la aparente normalidad cuando volvió a tener su ciclo menstrual. En ese momento lo interpretamos como que no estábamos preparados, y yo incluso me preocupé por su salud. Bastante estúpido de mi parte, lo sé. Nunca pensé que ella interrumpió esos embarazos porque dudaba que yo no era el padre. Fue increíblemente satisfactorio y doloroso fingir ignorancia mientras ella confesaba todo. Aunque ya conocía la mayoría de los detalles, escucharlos salir de su boca era otra experiencia completamente diferente. Al menos no llegó a término con esos embarazos, porque, de lo contrario, ahora podría tener 2 hijos que quizás no fueran míos. Sin embargo, que fuera sincera en este momento no borraba todos los años de mentiras y engaños. Le dejé claro que no podíamos seguir juntos. Una cosa es un desliz, otra, completamente distinta, es mantener una aventura durante 4 años. Eso era algo que no podía pasar por alto. Le dije que quería que ella solicitara el divorcio. Le propuse que alegara cualquier motivo, comenzara el proceso y renunciara a todos nuestros bienes comunes. Le expliqué que no quería seguir casado con ella, pero que, si aún sentía algo por mí y no quería perderme por completo, haría eso por mí. Le hice creer que podríamos seguir juntos como pareja, aunque no como esposos. Mi plan era simple, divorciarme de ella, engañarla para que renunciara a todo, y luego, decir que nuestra relación no funcionaba, marcharme y dejarla sin nada.
Por supuesto, ella no tenía que saber mi verdadera intención. Al principio, dudó, parecía que lo estaba considerando, pero finalmente se negó. Una lástima, pensé, pero al menos tenía que intentarlo. Unas semanas más tarde, mi esposa contrató a un abogado que buscó conseguirle más de la mitad de los bienes comunes, incluida nuestra casa. Además, quería cargarme con todas las deudas de sus tarjetas de crédito y exigía que yo cubriera los honorarios de su abogado. Su estrategia legal intentó minimizar todo, presentando la infidelidad como una simple aventura de una noche. Por supuesto, me negué rotundamente. Mi abogado presentó un caso sólido en mi defensa, argumentando que mi esposa no tenía derecho a recibir nada debido a su comportamiento. Entre las pruebas estaban las grabaciones que mostraban su engaño, las confesiones en vídeo y material adicional que ni siquiera la otra esposa tenía. Cuando nos asignaron un juez para el caso, fue evidente que mi abogado llevaba la ventaja. El juez se inclinó a mi favor, considerando la contundencia de las pruebas, las grabaciones de ese hombre entrando en casa y teniendo relaciones con ella, además de la grabación en la que ella admitía haberme estado engañando durante 4 años y las evidencias que mostraban la magnitud de su traición. Yo también había ofrecido enterrar el asunto de la infidelidad para que nadie tuviera que hablar más de ello. Esa fue la razón por la que hice que ella presentara primero la demanda de divorcio, para que pareciera que se había ido por su cuenta. Lo cual es cierto, me dejó cuando decidió engañarme la primera vez. Curiosamente, el amante de mi esposa asistió a la audiencia de nuestro divorcio y se sentó al fondo de la sala. Como nunca nos habíamos conocido oficialmente, supongo que pensó que no sabía quién era. Durante un receso, decidí acercarme a él. Con una actitud despreocupada, me dio un nombre falso, argumentando que estaba allí porque su audiencia estaba por comenzar. Lo corregí de inmediato, diciendo su verdadero nombre y apellido, así como el de su esposa, y aclaré que sabía perfectamente por qué estaba allí. Su rostro se tensó por un instante, pero trató de mantener la compostura. Pensé que se marcharía en ese momento, pero decidió quedarse. Me quedé con una sonrisa mientras observaba cómo el amante veía, con sus propios ojos, quién era realmente la mujer con la que había decidido traicionar a su familia, la madre de sus hijos con mi futura exesposa. Curiosamente, en ese punto ya no sentía nada por ella. Todo el amor que alguna vez tuve se había evaporado. Pero sí experimenté una extraña y amarga satisfacción al presenciar cómo la vida de mi exesposa y la de su amante comenzaban a desmoronarse frente a ellos. Más tarde me enteré de que el amante y su esposa se estaban divorciando. Al igual que él asistió a mi divorcio, decidí devolverle la cortesía y fui al suyo. Fue un espectáculo ver cómo su exmujer no solo se quedó con la mayor parte de los bienes, sino que él también tendría que pagarle una pensión durante 5 años, además de la manutención de sus 2 hijos hasta que alcanzaran la mayoría de edad. El karma, pensé. Hay una frase que me gusta, Publio Ciro, la culpa de la infidelidad es del que engaña, no del que se deja engañar. Tiempo después, en un día cualquiera, fui a un supermercado que había abierto recientemente. Era mi primera vez por allí, y como si fuera cosa del destino, me encontré con esas 2 personas, el amante de mi exmujer y su esposa. Estaban en la entrada, discutiendo algo acalorados. Hice lo posible por mantenerme lejos, desviándome hacia un lateral para entrar sin que me reconocieran. Fingí no haberlos visto y seguí con mis compras. Mientras recorría los pasillos, me crucé con esa mujer. Por un momento no supe si me reconocería, así que traté de evitar su mirada, fingiendo estar ocupado buscando algo. Pero ella me llamó por mi nombre, y no tuve más remedio que girarme. Hace no mucho me entregaste información valiosa, me dijo. Asentí, algo incómodo. Y también te vi en una de las audiencias de mi divorcio, continuó. Asentí de nuevo, intercambiando con ella algunas frases de cortesía hasta que, de repente, me lanzó una frase que me dejó sin escapatoria. Tú eres el esposo, ¿verdad? No me quedó más remedio que confesarle quién era. Para mi sorpresa, me agradeció por mi autocontrol y por haber recopilado pacientemente las pruebas necesarias para dejar todo claro. Le expliqué que había tenido un plan desde el principio, razón por la cual no le conté quién era ni cómo descubrí lo que sucedía. Le resumí lo retorcida que era la joyita de mi exmujer, la mujer con la que su exmarido la había engañado. No era un plan perfecto, pero viendo cómo terminaron las cosas, resultó ser lo que ambos necesitábamos. Nos despedimos con un abrazo,
entendiendo exactamente cómo se sentía cada uno. Al final, ambos habíamos sido víctimas de engaños y manipulaciones. Esa misma noche recibí una llamada de mi ex. Estaba furiosa, ya que se había enterado del papel que desempeñé en toda la situación. Claramente, el amante de mi exmujer nos escuchó y le contó nuestra conversación. No sé exactamente qué detalles le dio, pero al escuchar sus acusaciones quedó claro que lo sabía todo. Me echó en cara haber manipulado las cosas y haber sido quien destapó la verdad. Le respondí con calma. Tienes razón, sabía todo desde hace tiempo. Pero eso no cambia nada. Tú tomaste tus decisiones, y ahora tienes que asumirlas. Ella intentó replicar, argumentando que, de haber sabido lo que yo estaba haciendo, nunca habría confesado nada y habría obtenido más en el acuerdo de divorcio. ¿De verdad crees que eso importa ahora? Le dije. Al final, tú fuiste quien vino a mí y confesó. No tuve que jugar al policía malo, ni presionarte. Le pregunté directamente. Si hubieras sabido que era yo, ¿habrías confesado? No, ni loca, respondió. Exactamente. Conseguí lo que quería, de la única manera en que podía haberlo conseguido. Y, sinceramente, lo disfruté. Corté la conversación mientras intentaba amenazarme con llamar a su abogado. Lo que descubriera ahora no cambiaría nada. Por mí, y podía patalear cuanto quisiera, el resultado ya estaba escrito. ¿Y qué hice con el vídeo editado? Lo envié a sus padres. Aunque ellos y parte de su familia insistieron en hablar sobre el perdón cristiano, que errar es humano y otras banalidades, su actitud cambió drásticamente cuando recibieron el vídeo. Antes del divorcio, me estuvieron acosando y amenazando con hacerme la vida imposible, pero todo eso cesó cuando les advertí que, si continuaban, enviaría el vídeo a su iglesia. Después de eso, nunca volvieron a contactarme. Mi exmujer sí intentó hacerlo, pero yo ya había terminado con ella. No contesté ni una sola llamada ni mensaje. Simplemente la bloqueé. Para quienes estén pensando en confrontar a su esposa ante signos de infidelidad, mi consejo es, no lo hagan de inmediato. Esperen con paciencia, recopilen pruebas, tomen fotos, documenten todo. Descubrirán mucho más de lo que imaginan, y tendrán la verdad completa en sus manos. Eso sí, prepárense para las excusas. En mi caso, lo que más me dolió, aparte del engaño en sí, fue una frase que nunca olvidaré: no quería hacerte daño. ¿En serio? ¿De verdad pensaba que no me haría daño acostándose con otros? Entiendo que el problema es descubrirlo, pero esas excusas dicen mucho. No es que no quisieran hacerte daño, la verdad es que no querían que los descubrieras. ¡Qué descaro! En fin, que tengáis una buena tarde. No olvides un like, un comentario y suscribirte para más historias como esta. Gracias por tu apoyo, nos vemos en el siguiente vídeo.